Cuando el salmista escribió aquellas palabras inmortales en el Salmo 5 hasta 3, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré», estaba revelando un secreto que ha transformado la vida de incontables creyentes a lo largo de los siglos. Un secreto que tiene el poder de cambiar radicalmente tu día, tu semana, tu año entero si tan solo aprendes a aplicarlo con constancia y fe verdadera, porque verás, hay algo profundamente estratégico en la manera en que Dios diseñó nuestra relación con Él, algo que se activa de manera especial en esas primeras horas del día cuando el mundo todavía duerme, y tu alma puede encontrarse con su Creador sin las interrupciones, sin el ruido, sin las 1001 demandas que llegarán inevitablemente tan pronto como comience tu jornada. Y es que el corazón humano necesita desesperadamente ese punto de anclaje, esa conexión matutina que establece el tono espiritual para todo lo que vendrá después, porque sin ese encuentro sagrado de la mañana, navegamos el día como un barco sin timón, zarandeados por cada ola de ansiedad, cada corriente de preocupación, cada viento de circunstancia que sopla contra nosotros, y terminamos exhaustos, vacíos, preguntándonos por qué la vida cristiana que se supone debería estar llena de gozo y paz se siente tan agotadora, tan difícil, tan lejana de la victoria que las Escrituras prometen una y otra vez. Y la meditación matinal no es simplemente una práctica religiosa más que añadimos a nuestra lista de obligaciones espirituales, no es un ritual vacío que cumplimos para sentirnos mejor con nosotros mismos, sino que es el acto revolucionario de entregar tu día a Dios antes de que el día tome posesión de ti. Es el momento sagrado en el que declaras con tu tiempo, con tu atención, con tu presencia consciente delante del Padre que Él es lo primero, que su voz es más importante que cualquier otra voz que competirá por tu atención en las próximas horas, que su presencia es más necesaria que tu café de la mañana, más vital que revisar tu teléfono, más urgente que apresurarte hacia las responsabilidades que te esperan, porque cuando entiendes verdaderamente lo que sucede en esos momentos santos de la madrugada, cuando comprendes el poder espiritual que se desata cuando tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, entonces la meditación matinal deja de ser una carga y se convierte en el privilegio más grande de tu existencia, en el momento que esperas con anhelo, en la cita más importante de tu agenda que nada ni nadie puede cancelar o desplazar. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esta práctica cuando leemos en Marcos 1 hasta 35 que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y fíjate en los detalles específicos que el texto nos da, porque no dice simplemente que Jesús oraba, sino que nos revela el cuándo y el dónde. Nos muestra que el Hijo de Dios, quien tenía todo el poder del universo a su disposición, aún así consideraba absolutamente necesario levantarse antes del amanecer, en la oscuridad, y apartarse intencionalmente a un lugar donde pudiera estar a solas con su Padre Celestial. Y si Jesús necesitaba esa conexión matutina, si el Verbo hecho carne requería ese tiempo de comunión, antes de enfrentar las multitudes, los enfermos, los demonios, las críticas y las demandas incesantes del ministerio, cuanto más lo necesitamos nosotros que somos tan frágiles, tan propensos a desviarnos, tan fácilmente distraídos por las preocupaciones de este mundo, porque el patrón es claro a lo largo de toda la Escritura. Vemos a Abraham levantándose temprano para ir al lugar donde había estado delante de Jehová. Leemos en Génesis 19 hasta 27, cómo subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y esta repetición del mismo lugar, esta fidelidad al encuentro matutino, nos enseña que no se trataba de una práctica ocasional sino de una disciplina establecida, de un ritmo sagrado que sostenía su caminar con Dios. Y así también Job, ese hombre de quien Dios mismo dijo que no había otro como él en la tierra, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, mostrando que su primera preocupación del día no era su negocio, no era su ganado, sino la condición espiritual de su familia y su relación correcta con Dios, estableciendo ese fundamento de intercesión y adoración antes de que comenzara cualquier otra actividad. Y cuando el salmista David escribió en el Salmo 63 hasta 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
Estaba expresando esa sed espiritual que solo puede saciarse en esos momentos tempranos de búsqueda intencional, esa hambre del alma que reconoce su necesidad absoluta de la presencia divina antes de enfrentar el desierto del día, porque sin ese tiempo de beber de la fuente de agua viva en la mañana, nuestra alma camina sedienta todo el día, tratando de saciarse con cisternas rotas que no retienen agua. Como dice Jeremías 2-13, corriendo de aquí para allá buscando satisfacción en cosas que nunca podrán llenar el vacío que solo Dios puede llenar. La meditación matinal que estoy compartiendo contigo hoy, esta práctica que ha transformado millones de vidas y que puede revolucionar completamente tu caminar cristiano, no es complicada ni requiere de un trasfondo teológico avanzado. No necesitas ser pastor o misionero para comenzar mañana mismo, pero sí requiere algo que en nuestra cultura moderna de gratificación instantánea se ha vuelto extremadamente difícil. Requiere disciplina, requiere intencionalidad, requiere que estés dispuesto a sacrificar algunos minutos de sueño, algunos momentos de comodidad en tu cama tibia, y créeme que entiendo perfectamente esa batalla porque todos la enfrentamos. Todos hemos experimentado esa lucha interna entre el deseo de nuestro espíritu que anhela a Dios y la debilidad de nuestra carne que prefiere el confort inmediato. Pero aquí está la verdad poderosa que debes grabar en tu corazón. Cada vez que vences esa resistencia inicial, cada vez que pones tus pies en el suelo y te levantas para encontrarte con Dios a pesar de lo que tu cuerpo está gritando, estás construyendo algo mucho más grande que un simple hábito. Estás forjando carácter espiritual. Estás desarrollando músculo de fe. Estás declarando con tus acciones que Dios es digno de tu primer aliento, de tu primera energía, de tu primera atención. Y esa declaración, ese acto de obediencia y devoción, es más valioso delante de Dios que 1000 palabras de compromiso que pronunciamos pero nunca respaldamos con acciones concretas. Así que no importa cuántas veces hayas fallado antes en establecer este ritmo de meditación matinal. No importa cuántas resoluciones hayas hecho y roto, lo que importa es que hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está despertando en ti un hambre renovada, una determinación fresca, una visión clara de lo que podría ser tu vida. Si tan solo comenzaras cada día en la presencia de aquel que te creó, te redimió y tiene planes de bien para ti, planes de futuro y esperanza como promete Jeremías 29-11. Permíteme explicarte con precisión práctica cómo debe ser esta meditación matinal que puede cambiar el curso completo de tu día y eventualmente de tu vida entera, porque no estamos hablando de una fórmula mágica sino de principios espirituales profundos arraigados en la revelación bíblica. Y el primer elemento esencial es simplemente este. Debes establecer un lugar, un espacio específico en tu hogar, que designes como tu lugar de encuentro con Dios. Puede ser una esquina de tu habitación, un sillón en tu sala, un pequeño rincón donde guardes tu Biblia. No tiene que ser elaborado o estético, pero sí necesitas tener ese lugar establecido porque la consistencia del lugar ayuda a tu mente y a tu espíritu a prepararse, a transicionar del sueño a la vigilia espiritual, a saber que cuando llegas a ese lugar has entrado en terreno sagrado, en tu propia versión de aquella zarza ardiente, donde Moisés tuvo que quitarse las sandalias porque el lugar donde estaba era tierra santa. Y aunque cada centímetro de la tierra le pertenece a Dios y Él puede encontrarse contigo en cualquier lugar, hay algo poderoso en la intencionalidad de decir, este es mi lugar de oración, aquí es donde me encuentro con mi Padre cada mañana, porque ese lugar se convierte en un ancla física para tu disciplina espiritual, y cuando pasas por días difíciles donde tu fe se siente débil, la simple memoria muscular de ir a ese lugar puede ayudarte a empezar incluso cuando no sientes ganas. Y muchas veces es precisamente en esos días cuando Dios te encuentra de maneras más profundas, cuando su gracia se perfecciona en tu debilidad como Pablo aprendió en 2 Corintios 12-9, cuando descubres que no es tu fuerza lo que sostiene la relación sino su fidelidad inquebrantable que nunca falla, que es nueva cada mañana como declaran las Lamentaciones 3-22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esa es exactamente la promesa que vas a experimentar, cuando te levantes mañana y cada mañana después, que las misericordias de Dios te están esperando frescas, no recicladas de ayer, sino completamente nuevas, preparadas específicamente para ti, para tus necesidades de hoy, para tus batallas de hoy, para tus oportunidades de hoy.
El segundo elemento crucial de esta meditación matinal poderosa es que debe comenzar con un momento de quietud consciente. Porque vivimos en un mundo que abomina el silencio, que llena cada segundo con ruido, con información, con estímulos constantes que mantienen nuestra mente corriendo sin parar. Y esa adicción al ruido, esa incapacidad de estar quietos, es uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios, que muchas veces viene como un silbo apacible y delicado. Como le vino al profeta Elías en 1 Reyes 19-12, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en ese susurro suave que solo puede percibirse cuando acallamos todo lo demás. Así que cuando llegues a tu lugar de encuentro matinal, antes de abrir tu Biblia, antes de comenzar a orar en voz alta, simplemente siéntate, respira profundamente y permite que tu mente se asiente como el sedimento en un vaso de agua que ha sido agitado, porque no puedes pasar de las preocupaciones directamente a una conexión profunda con Dios sin esa transición de quietud, y mientras estás ahí sentado en quietud, puedes comenzar a tomar conciencia de la presencia de Dios que ya está ahí contigo, porque Él prometió en Mateo 28-20, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Lo cual significa que no estás tratando de hacer que Dios venga a ti como si estuviera ausente, sino que estás haciendo una pausa lo suficientemente larga como para notar lo que ya es verdad, que Él está ahí, que nunca se fue, que su presencia te rodea constantemente, pero tu conciencia de esa presencia está bloqueada por el ruido y la prisa, y te sorprenderás de cuánto puede cambiar tu día simplemente comenzando con 2 o 3 minutos de quietud consciente, de respiración intencional, porque la Biblia nos dice en el Salmo 46-10, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios», estableciendo esa conexión directa entre la quietud y el conocimiento de Dios, entre dejar de hacer y comenzar a hacer. Una vez que has establecido esa quietud interior, entonces es el momento de abrir la palabra de Dios, y aquí debo enfatizar algo crucialmente importante. No vengas simplemente a acumular información, no abras tu Biblia como quien lee el periódico, sino ven con un corazón hambriento. Ven esperando que Dios te hable personalmente a través de esas palabras antiguas que sin embargo son vivas y eficaces, más cortantes que toda espada de 2 filos, como dice Hebreos 4-12, capaces de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque cuando lees la Escritura en tu meditación matinal no estás estudiando un texto histórico, sino encontrándote con una persona viva que desea comunicarse contigo, que tiene palabras específicas de dirección, de consuelo, de corrección para tu situación particular, para tu día específico, y la manera de leer que facilita este tipo de encuentro es lo que llamamos lectura meditativa, que no se trata de leer grandes cantidades de texto lo más rápido posible, sino que en tu tiempo matinal la calidad supera la cantidad. Es mejor leer un solo párrafo, incluso un solo versículo, y permitir que penetre profundamente en tu espíritu, que revolverlo en tu mente como María guardaba las cosas en su corazón, y meditaba en ellas según Lucas 2-19, rumiando la palabra, extrayendo cada nutriente, cada verdad, cada aplicación hasta que esa palabra se convierte en parte de ti, hasta que moldea tu forma de pensar, hasta que comienza a fluir en tus palabras y acciones durante el día, porque Jesús dijo en Juan 15-7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Y esa permanencia de sus palabras en nosotros no sucede a través de una lectura superficial, sino a través de esta meditación profunda que permite que las raíces de la palabra penetren hasta lo más íntimo de nuestro ser. Después de haber leído y meditado en la Escritura, entonces viene el tercer elemento esencial, que es la oración, pero no cualquier tipo de oración, sino una oración estructurada que cubre diferentes aspectos de tu relación con Dios y de tu día por venir, comenzando siempre con adoración. Porque la adoración no es lo que hacemos para conseguir algo de Dios, sino lo que hacemos porque Él es digno, porque su carácter merece ser exaltado independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Y cuando comienzas tu oración con adoración, cuando pasas los primeros minutos simplemente declarando quién es Dios, recordando sus nombres, sus atributos, su fidelidad pasada, algo profundo cambia en tu perspectiva. Tus problemas que parecían tan grandes comienzan a encogerse a su verdadero tamaño cuando los pones al lado de la grandeza de Dios. Tus preocupaciones que te robaban el sueño, de repente se ven pequeñas comparadas con el poder ilimitado del Dios que sostiene el universo con la palabra de su poder, como dice Hebreos 1-3.
Y esta no es una técnica psicológica, sino una realineación espiritual con la realidad objetiva de quién es Dios y quién eres tú en relación con Él, porque cuando adoras estás recordándole a tu alma la verdad que tu mente tiende a olvidar cuando está bajo presión, la verdad de que mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, según 1 Juan 4:4. La verdad de que ninguna arma forjada contra ti prosperará, como promete Isaías 54:17, así que comienza tu tiempo de oración con adoración, y te aseguro que cuando hagas esto consistentemente, notarás un cambio dramático no solo en tu estado emocional, sino en tu nivel de fe, en tu capacidad de confiar, porque la adoración abre los ojos del espíritu para ver la realidad desde la perspectiva del cielo. Después de la adoración viene la confesión, y sé que este puede ser un tema incómodo porque preferimos enfocarnos en lo positivo, pero la confesión no es una carga religiosa, sino una limpieza espiritual necesaria, que mantiene tu comunión con Dios fluida y sin obstáculos, porque el pecado no confesado es como basura que se acumula, y la belleza de la confesión en el contexto del nuevo pacto es que no estamos tratando de ganar el perdón de Dios, sino que estamos simplemente aceptando el perdón que ya fue comprado en la cruz. Estamos limpiando nuestra conciencia que fue diseñada para funcionar en estado de paz con Dios. Así que en tu tiempo matinal toma un momento para examinar tu corazón, preguntándole al Espíritu Santo si hay algo entre tú y Dios que necesita ser confesado, alguna palabra que dijiste ayer, alguna actitud que albergaste, algún pensamiento que cultivaste, y cuando el Espíritu te traiga algo a la mente simplemente reconócelo ante Dios, llámalo por su nombre. Recibe el perdón que 1 Juan 1:9 promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que no dice que Él podría perdonar, sino que Él es fiel para hacerlo, lo cual significa que el perdón no depende de la intensidad de tu arrepentimiento, sino de la fidelidad de Dios. Así que confiesa, recibe perdón, y luego déjalo ir. No cargues culpa que Dios ya ha removido, no te atormentes con condenación que Romanos 8:1 declara, que ya no existe para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando comienzas tu día con una conciencia limpia, caminas con una libertad, con una confianza, con un gozo que es imposible experimentar cuando cargas culpa no confesada. El cuarto componente de tu oración matinal es la gratitud. Y aquí es donde deliberadamente cultivas un corazón agradecido, al recordar y enumerar las bendiciones específicas que Dios ha derramado sobre tu vida, no de manera vaga diciendo gracias por todo, sino siendo específico, concreto, detallado, porque la gratitud específica hace algo poderoso en tu corazón. Entrena tu mente para buscar evidencias de la bondad de Dios. Reprograma tu enfoque para que naturalmente notes las provisiones, las protecciones, las guías divinas que ocurren diariamente pero que frecuentemente pasamos por alto. Y cuando Pablo instruye en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, está revelando que la gratitud es un acto de guerra espiritual contra la queja, contra la amargura, contra la desesperanza. Es una declaración de fe que dice, sé que Dios es bueno, y sé que está obrando, así que cada mañana toma tiempo para dar gracias específicas. Menciona personas por nombre, agradece por provisiones concretas, da gracias por respuestas a oraciones pasadas, por la salvación, por el Espíritu Santo, por la esperanza del cielo, y descubrirás algo maravilloso. Es casi imposible permanecer desanimado cuando tu corazón está genuinamente lleno de gratitud, porque la gratitud y la ansiedad no pueden coexistir. Así como la luz desplaza la oscuridad, la gratitud desplaza la ansiedad, y esa es precisamente la dinámica que Pablo describe en Filipenses 4:6-7 cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Fíjate que la gratitud no es opcional, sino un componente esencial que libera la paz de Dios. Ahora llegamos al quinto elemento, que es la intercesión, donde llevas delante de Dios las necesidades de otras personas, de tu familia, de tu iglesia, de tu comunidad, porque la vida cristiana nunca fue diseñada para ser egocéntrica, sino que fuimos llamados a ser sacerdotes reales, como declara 1 Pedro 2:9, lo cual significa que tenemos el privilegio de interceder por otros, de pararnos en la brecha como Moisés lo hizo por Israel. Y cuando incluyes la intercesión como parte regular de tu meditación matinal, algo hermoso sucede. Tu corazón se expande más allá de tus propias preocupaciones.
Desarrollas la mente de Cristo que no buscó su propio beneficio sino el de otros, y además experimentas el principio que Job descubrió cuando Dios cambió su cautiverio después de que oró por sus amigos. Que frecuentemente recibimos nuestros propios avances cuando intercedemos fielmente por otros, porque la intercesión nos saca de la prisión del enfoque en nosotros mismos, así que mantén una lista de personas por las cuales vas a interceder regularmente, y ora con fe, con especificidad, con persistencia, recordando lo que Santiago 5-16 nos asegura: la oración eficaz del justo puede mucho, y tú eres justo por la justicia de Cristo. Así que tus oraciones tienen peso en el cielo, tienen poder para cambiar circunstancias, para abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, como Jesús promete en Apocalipsis 3-7. El sexto y último componente de tu oración matinal es la petición personal, donde finalmente presentas tus propias necesidades delante del trono de gracia, y es significativo que esto venga al final porque cuando has pasado por los pasos anteriores primero, llegas a tus peticiones personales con un corazón muy diferente. Llegas con perspectiva, con fe fortalecida, con un sentido de las prioridades de Dios, y eso te ayuda a orar con mayor alineación con su voluntad, porque cuando permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti a través de la meditación diaria, entonces tus deseos comienzan a alinearse con sus deseos. Así que presenta delante de Dios las necesidades prácticas de tu día, la sabiduría que necesitas, la paciencia que necesitarás, la provisión financiera, la sanidad, la dirección para decisiones importantes. Trae todo esto con confianza, con fe, recordando que tienes un Padre que conoce tus necesidades antes de que se las pidas, según Mateo 6-8, pero que desea que se las presentes porque la oración es sobre desarrollar relación con Él, sobre ejercitar dependencia, sobre expresar confianza. Y cuando oras de esta manera cada mañana, cuando consistentemente traes tus preocupaciones delante de Dios, estás practicando lo que Pedro instruye en 1 Pedro 5-7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ese acto de transferir el peso de tus preocupaciones de tus hombros a los suyos es liberador, es transformador, porque Dios te invita a compartir la carga, a caminar en yugo con Él como Jesús ofreció en Mateo 11-28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y entonces sales de tu tiempo de oración con paz, con confianza en la fidelidad de aquel que prometió que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, según Romanos 8-28. Ahora bien, todos estos elementos pueden sonar como mucho tiempo, y entiendo esa preocupación, pero aquí está la verdad paradójica. El tiempo que inviertes en tu meditación matinal no es tiempo perdido, sino tiempo que multiplica la efectividad de todas las demás horas, porque cuando siembras tu tiempo en buscar a Dios primero, cuando honras Mateo 6-33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, descubres que Dios tiene maneras sobrenaturales de hacer que tu tiempo rinda más, de ayudarte a trabajar con mayor enfoque, con mayor sabiduría. Y he visto esto una y otra vez, que aquellos que dan a Dios las primicias de su mañana terminan logrando más en el resto de su día, tomando mejores decisiones, evitando errores costosos, experimentando provisiones que llegan justo a tiempo, y todo porque comenzaron el día correctamente. Así que si sientes que no tienes tiempo, comienza pequeño, comienza con 15 minutos, incluso 10 minutos, pero comienza, hazlo consistente, y confía en que Dios honrará tu obediencia, y casi inevitablemente descubrirás que a medida que experimentas los beneficios, naturalmente querrás extender ese tiempo, porque cuando algo transforma genuinamente tu calidad de vida, encuentras la manera de priorizarlo. Así que no permitas que la excusa de no tengo tiempo te robe esta práctica, porque si tienes tiempo para revisar las redes sociales, entonces tienes tiempo para Dios. Es solo una cuestión de prioridades, y te prometo que cuando hagas de tu meditación matinal la prioridad número 1, verás cambios que ni siquiera puedes imaginar, cambios en tu paz interior, en tu capacidad de manejar el estrés, en tus relaciones, en tu efectividad, porque estarás viviendo desde un lugar de plenitud en lugar de vacío, desde conexión en lugar de aislamiento, desde reposo en lugar de agotamiento constante, y quizá este sea el momento de compartir este mensaje con alguien que conoces que necesita escucharlo, porque hay personas en tu círculo que están luchando, que están agobiadas,
y este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan. Y permíteme hablarte sobre la batalla que enfrentarás contra tu propia carne, porque habrá mañanas cuando tu alarma suene y todo en ti querrá presionar el botón de dormir, cuando tu mente te bombardee con razones por las cuales puedes saltarte el tiempo de oración, cuando el enemigo susurre mentiras sobre cómo no hace diferencia. Y en esos momentos críticos es cuando descubres de qué estás hecho. Es cuando se revela si tu compromiso es condicional o si es una decisión firme arraigada en la obediencia, porque la fe verdadera se demuestra cuando es difícil, cuando cuesta algo, y aquí necesitas recordar Gálatas 6 hasta 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Porque la meditación matinal es como la siembra de un agricultor que planta semillas día tras día, sin ver inmediatamente la cosecha, pero confiando en que el proceso está funcionando. Cada día que te levantas estás plantando semillas espirituales que germinarán en su debido tiempo, estás construyendo músculo espiritual que te sostendrá en crisis futuras. Así que cuando enfrentes esa resistencia, cuando la batalla parezca difícil, recuerda que todos los gigantes espirituales enfrentaron las mismas batallas, que incluso Jesús tenía que levantarse muy temprano, y si él tuvo que disciplinarse, ¿cuánto más nosotros? Y recuerda también que el enemigo no atacaría tan ferozmente esta práctica si no fuera poderosamente efectiva, porque creyentes conectados profundamente con Dios cada mañana son creyentes peligrosos que caminan en autoridad espiritual, que disciernen engaños, que resisten ataques, que avanzan el reino de Dios. Por eso Él lucha contra tu consistencia. Así que no te rindas. No permitas que unos días difíciles te convenzan de que no puedes, porque incluso si pierdes días, puedes levantarte mañana y comenzar de nuevo. Puedes recibir las nuevas misericordias que esperan cada mañana. Y con cada elección correcta te vuelves más fuerte. El hábito se arraiga más profundamente hasta que levantarte, para encontrarte con Dios no es batalla sino deleite, cuando ese tiempo se convierte en el momento más preciado de tu día. Y esa transformación es posible para ti si perseveras, confiando en que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará como promete Filipenses 1 hasta 6. Permíteme compartir algunos frutos específicos que puedes esperar. El primer fruto que notarás, probablemente dentro de las primeras semanas, es una paz interior radicalmente diferente de cualquier cosa que el mundo ofrece. Una paz que no depende de que tus circunstancias estén perfectas, que no fluctúa con tus emociones, sino que es estable, profunda, arraigada en la presencia consciente de Dios que has cultivado cada mañana. Esta es la paz que Pablo describe en Filipenses 4 hasta 7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz se convierte en tu ancla cuando las tormentas soplan, cuando recibes malas noticias, cuando enfrentas situaciones que normalmente te habrían destrozado. Descubres que hay un lugar dentro de ti que permanece quieto, que sabe que Dios está en control, que confía en sus promesas. Y esa paz no solo te beneficia sino que se desborda hacia aquellos a tu alrededor. Te conviertes en una presencia calmante para otros ansiosos, en una voz de esperanza para desesperados. Y todo esto fluye de comenzar cada día en la presencia del Príncipe de Paz, de permitir que su paz te llene antes de que el caos intente llenarte con ansiedad, porque aquello con lo que llenas tu corazón primero establece el tono para todo lo demás. El segundo fruto es una fortaleza espiritual que te capacitará para resistir tentaciones que antes te derrotaban, para perseverar en pruebas que antes te aplastaban, para mantener tu fe cuando otros caen en duda, porque la meditación matinal es donde desarrollas músculo espiritual, donde acumulas reservas de gracia y fe que extraes cuando las batallas vienen, porque Jesús advirtió en Juan 16, hasta 33 en el mundo tendréis aflicción. Las pruebas son parte garantizada de la vida cristiana, pero la promesa continúa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa confianza, esa fortaleza para permanecer firme, se cultiva en tu tiempo matinal, porque cada mañana estás haciendo un depósito espiritual, estás llenando tu tanque de combustible, estás afilando tu espada del Espíritu según Efesios 6 hasta 17, de manera que cuando llegue el día de batalla tengas todo lo que necesitas para resistir, para salir victorioso. Y he visto creyentes fieles en meditación matinal que cuando enfrentan crisis devastadoras, diagnósticos aterradores, traiciones dolorosas, en lugar de derrumbarse encuentran una fortaleza que no sabían que poseían. Y esa fortaleza fue construida gradualmente, encuentro por encuentro,
a través de años de fidelidad silenciosa que Dios estaba honrando, porque Él promete en Isaías 40 hasta 31 que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y ese esperar a Jehová cada mañana produce esa renovación sobrenatural que te permite volar por encima de las tormentas, ver con perspectiva divina, caminar en victoria. Así que no subestimes el valor de esta práctica para batallas futuras. Prepárate hoy estableciendo el hábito, porque cuando la tormenta llegue no tendrás tiempo para construir el refugio. Necesitas haberlo construido en días de calma, porque la fe que te sostiene en la tormenta es la misma que cultivaste en el sol. La fortaleza que te mantiene de pie es la misma que desarrollaste en la paz. También quiero hablarte sobre algo importante que he observado. Muchos creyentes comienzan bien pero luego se desaniman cuando no sienten la presencia de Dios emocionalmente cada vez, cuando no experimentan escalofríos cada mañana, y comienzan a preguntarse si están haciendo algo mal, pero necesitas entender algo crucial. La meditación matinal efectiva no se mide por la intensidad de sentimientos, sino por el fruto que produce en tu vida a lo largo del tiempo. Habrá mañanas gloriosas cuando su presencia es tangible, cuando las lágrimas fluyen, y esos momentos son hermosos, pero también habrá mañanas cuando no sientes nada, cuando la oración se siente mecánica, cuando tu mente divaga, y en esos momentos no confundas ausencia de sentimiento con ausencia de Dios, porque Él nunca prometió que cada encuentro sería emocionalmente eufórico. Lo que prometió es que Él está siempre presente, que nunca te dejará según Hebreos 13 hasta 5, que su fidelidad no depende de tus fluctuaciones emocionales sino que es constante, inmovible, eterna, así que en esas mañanas secas mantén tu cita de todos modos, lee su palabra de todos modos, ora de todos modos, porque estás caminando por fe y no por vista como 2 Corintios 5 hasta 7 instruye. Estás siendo obediente independientemente de cómo te sientas, y esa obediencia que persevera sin recompensa emocional inmediata es precisamente el tipo de fe que Dios valora, es la fe que desarrolla madurez, que construye carácter. Así que no permitas que las mañanas sin emociones fuertes te desanimen. Entiende que los sentimientos van y vienen, pero la verdad de la presencia de Dios permanece constante, y descubrirás que el fruto en tu vida es la evidencia real de que tu meditación está funcionando poderosamente, incluso en días cuando no lo sentiste emocionalmente, porque el cristianismo no es una religión de sentimientos, sino una fe de verdad objetiva que produce transformación real. Finalmente, quiero cerrar con una invitación urgente y con promesas poderosas, porque el tiempo se acorta. Los días son malos, como dice Efesios 5 hasta 16, y nunca ha sido más crítico que el pueblo de Dios camine en intimidad profunda con Él, porque los desafíos que enfrentamos están aumentando en intensidad, y solo aquellos verdaderamente arraigados en Cristo, que han desarrollado ese hábito inquebrantable de encontrarse con Él cada mañana, solo ellos prosperarán espiritualmente. Solo ellos mantendrán su fe cuando muchos se enfríen, solo ellos serán luz en medio de la oscuridad. Así que esto no es opcional, no es un lujo espiritual, sino absolutamente esencial para todo creyente que desea terminar bien su carrera, que desea cumplir el propósito de Dios, porque Jesús advirtió en Mateo 7 hasta 22 al 23 sobre aquellos que dirían: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Él responderá: Nunca os conocí. Y la palabra clave es conocí, porque no se trata de actividad religiosa sino de relación íntima, no de hacer cosas para Dios sino de conocer a Dios. Y ese conocimiento, esa intimidad, se cultiva en esos encuentros matutinos donde es solo tú y Él, sin agenda pública, solo el deseo puro de estar con aquel que te amó primero, que dio su vida por ti, que te ha llamado por nombre, porque separados de Él nada podemos hacer según Juan 15 hasta 5, absolutamente nada de valor eterno, pero permaneciendo en Él llevamos mucho fruto, fruto que permanece, que glorifica al Padre. Así que la pregunta final que debes responder es: ¿comenzarás mañana? ¿Te levantarás cuando suene tu alarma? Irás a ese lugar designado y comenzarás la práctica que transformará todo, porque no puedo tomar esa decisión por ti, no puedo vivir tu vida cristiana por ti, solo tú puedes hacer eso, solo tú puedes tomar la determinación. Pero te aseguro con total confianza basada en la palabra de Dios. Si comienzas y perseveras en esta práctica, si haces del encuentro diario con Dios tu prioridad absoluta, verás cambios que excederán tus expectativas, experimentarás intimidad con Dios que pensabas imposible,
Descubrirás fortaleza que no sabías que existía. Desarrollarás discernimiento que te protegerá de errores. Caminarás en paz que confundirá a otros. Llevarás fruto que permanece. Y cultivarás una relación con tu Padre que se volverá la fuente de tu mayor gozo, el tesoro más preciado de tu existencia. Porque cuando conoces verdaderamente a Dios, cuando has experimentado la dulzura de su presencia, cuando has escuchado su voz hablándote, todo lo demás encuentra su lugar apropiado. Las cosas que antes te consumían pierden su poder. Las ambiciones que antes te conducían se revelan como vacías, y descubres la verdad de Filipenses 3 hasta 8, donde Pablo declara que todas las cosas son pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, porque conocer a Cristo, experimentar su presencia, caminar en comunión diaria con Él, esto es la vida verdadera. Esto es lo que fuimos creados para hacer. Esto es lo que satisface el anhelo más profundo de nuestras almas que ninguna otra cosa puede llenar. Así que te invito, te suplico, te exhorto, no dejes pasar otro día sin comenzar esta práctica. No permitas que otro amanecer llegue sin que estés ahí para encontrarte con aquel que te ha estado esperando, que desea derramar sobre ti más de lo que puedes imaginar, que tiene planes tan buenos para tu vida. Todo está esperándote. Toda la plenitud de su presencia está disponible. Todas las promesas están listas para manifestarse, pero requiere tu sí, requiere tu compromiso, requiere que tomes la decisión ahora, y que la vuelvas a tomar mañana y cada día hasta que se convierta en parte de quien eres, hasta que encontrarte con Dios cada mañana sea tan natural como respirar, tan esencial como comer, tan fundamental como el sol que sale cada amanecer. Y cuando llegues a ese lugar, cuando la meditación matinal se convierta en algo tan integral que no puedas imaginar vivir sin ella, entonces habrás descubierto uno de los secretos más profundos de la vida cristiana victoriosa. Entonces estarás caminando en el camino que los santos han caminado. Entonces estarás posicionado para experimentar todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que levántate mañana, encuentra tu lugar, aquieta tu corazón, abre su palabra, ora con fe, y comienza el viaje más importante de tu vida. El viaje hacia intimidad profunda con el Dios del universo que te conoce, te ama, te busca y desea revelarse a ti de maneras que transformarán todo. Y mientras haces esto, recuerda siempre la promesa de Jeremías 29 hasta 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él promete que te encontrará cuando lo busques, que se revelará cuando lo anheles. Así que busca, anhela, clama. Hazlo cada mañana con todo tu corazón, y prepárate para experimentar la aventura más gloriosa, la aventura de conocer y ser conocido por el Creador, por el Rey de Reyes, por tu Padre amoroso que ha estado esperando este momento. Cuando finalmente priorizarías la relación con Él por encima de todo lo demás, confía en Él. Confía en el proceso, confía en que cada mañana que inviertas será multiplicada de maneras que excedan tu comprensión, y que cuando mires hacia atrás después de meses y años de fidelidad, te maravillarás de la transformación, de la persona en quien te has convertido, del fruto que has llevado, y dirás que valió cada sacrificio, cada mañana difícil, cada batalla contra la carne, porque ahora conoces a Dios de una manera que trasciende el conocimiento intelectual. Ahora caminas con Él de una manera que trasciende la religión superficial. Ahora vives desde un lugar de plenitud que trasciende lo que este mundo puede ofrecer. Y todo comenzó con una simple decisión de encontrarte con Él cada mañana, de hacer de esa cita tu prioridad absoluta, de proteger ese tiempo como lo más sagrado de tu día. Así que hazlo. Comienza mañana, persevera fielmente, y observa cómo Dios transforma tu vida más allá de lo que jamás soñaste posible, porque Él es fiel. Sus promesas son verdaderas. Su amor nunca falla. Y su presencia es la respuesta a todo lo que tu alma ha estado buscando. Y si guardas este mensaje en tu corazón, si regresas a estas verdades cuando te sientas débil, si permites que estas palabras te inspiren día tras día, descubrirás que tienes todo lo que necesitas para vivir la vida victoriosa que Dios siempre quiso para ti. Una vida de intimidad constante con Él, una vida de paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida de propósito claro y fruto abundante. Todo esto te espera en ese encuentro sagrado de cada mañana, así que ve, encuentra a Dios, busca su rostro, permanece en su presencia, y experimenta la plenitud de vida que solo Él puede dar.